dándose cuenta de la verdad. Cuando Tai Lang y Azula llegaron a la hacienda Lang, se dirigieron directamente al patio trasero, conocido como el campo de entrenamiento de Tai Lang. En cuanto Tai vio a Azula, su rostro se iluminó con una gran sonrisa. «Sabía que Tai Lang te sacaría de allí», exclamó con alegría. La sonrisa de Mai era más pequeña y contenida, pero sincera. ¿El Señor del Fuego hizo algún escándalo? Ni un sonido, respondió Tai Lang con indiferencia. Azula miró a sus dos amigas y una extraña sensación de gratitud le llenó el pecho. Gracias, chicas. De verdad, son las mejores amigas que alguien podría pedir. Taile y Mai se quedaron sorprendidas, pues la sinceridad no era algo que Azula soliera mostrar tan abiertamente. Ambas intercambiaron una mirada rápida y ya le dijo suavemente, no hace falta dar las gracias. Somos amigas. Maya sintió estando de acuerdo. Por primera vez, Azula tomó la iniciativa, dio un paso adelante y las abrazó a ambas. Tali soltó un chillido de sorpresa, mientras que Mai se quedó rígida un instante antes de relajarse en el abrazo. A un lado, Tai Lang se permitió una leve sonrisa ante la escena. Tras ese momento de calidez, Tai Lang se volvió hacia Mai. ¿Y ahora qué sigue? Ya sacaron a su amiga con éxito. Mai se encogió de hombros. No lo sé. No pensé tan a futuro. Azula le habló a Tai Lang con voz firme. Tú y Tali mencionaron antes que querían viajar por el mundo. Si les parece bien, me gustaría unirme. Actuaré como cualquier otro soldado de su tripulación. Tai le parpadeó impactada. ¿Desde cuándo te interesa viajar? No me interesa, admitió Azula. Simplemente creo que ya no debo quedarme aquí. Quizás mi destino nunca fue estar al lado de mi padre. Me gustaría ver el mundo por mí misma, y luego encontrar mi propio destino. Tali se quedó boquiabierta, atónita por el cambio en su amiga. Por mí está bien, dijo Tai Lang tras un momento. Pero debo admitir que vas demasiado rápido. No esperaba que fueras tan decisiva. Azula guardó silencio un instante y luego habló con una franqueza inusual. Cuando era niña, mi madre pensaba que yo era un monstruo. Siempre mostró favoritismo hacia Zuko, como si él fuera mejor que yo. Su tono se oscureció. Padre siempre me elogiaba, me favorecía sobre Zuko. Así que solo quería darle la razón a él y demostrarle a mi madre que estaba equivocada. Pero ahora, viendo cómo actuó mi padre, tal vez mi madre tenía razón después de todo. Quizás merecía su odio y su rechazo. Tai Lang parpadeó y negó con la cabeza. Tu madre no te odiaba ni pensaba que fueras un monstruo. Estaba preocupada por ti. Le preocupaba cómo tu padre te estaba retorciendo para convertirte en una persona cruel y vil como él, todo por puro despecho. Azula lo miró fijamente, perdiendo la compostura. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes? Hace años, tu madre solía venir aquí con Zuko, explicó Tai Lang. Se hizo muy cercana a mi madre. Le contó cómo tu padre, por puro rencor, castigaba y maltrataba a Zuko mientras te elogiaba a ti, animándote a herirlo. Lo hacía todo porque sabía que eso lastimaría a tu madre. Continuó con firmeza, tu madre intentaba enseñarte a distinguir el bien del mal, protegerte del veneno de Ozai. Pero cada día se preocupaba más y no tenía forma de detenerlo. Como te dije antes, eres una víctima del rencor, igual que Zuko. Y Ozai no merece ser llamado padre. El rostro de Azula palideció. Su voz tembló al murmurar, ¿mi madre me amaba? ¿No pensaba que yo era un monstruo? Puedes ir a preguntarle a mi madre, dijo Tai Lang con gentileza. Fue ella quien me contó esto. La entereza de Azula se hizo pedazos. Sin decir otra palabra, dio media vuelta y corrió hacia el interior de la hacienda Lang, desesperada por encontrar a la madre de Tai. Mai y Tali se quedaron heladas, mirándola alejarse conmocionadas. Tai, ¿es eso realmente cierto?, preguntó Tali. Él asintió en respuesta.
¿Y no pensaste que debías decirnos esto antes?, preguntó Tali con clara agitación. Estuve viajando la mayor parte del tiempo y el drama familiar de Azula no era una prioridad para mí. Y seamos realistas, si se lo hubiera dicho antes de hoy, habría mirado hacia otro lado diciendo que intento sembrar discordia o algo parecido, respondió Tai sin rodeos. Taile se le quedó mirando y asintió. Sus palabras, aunque bruscas, tenían sentido. Se volvió para mirar hacia la casa preguntándose qué estaría sintiendo Azula ahora. Realmente sentía pena por ella. Por otro lado, la mente de Mai voló hacia Zuko. Fue desterrado y tratado tan mal solo para fastidiar a su madre. Incluso con la madre de Zuko muerta, Ozai siguió atormentándolo igual. Eso demostraba el monstruo que Ozai era en realidad. Esa noche, Azula se sentó sola en el patio mientras la pálida luz de la luna llena iluminaba la oscuridad. La miraba con una tristeza vacía, tras su conversación con la madre de Tai y la dolorosa confirmación de todo lo que le habían dicho, se sentía a la deriva. La mujer que creía que la odiaba, a quien Azula se había convencido de ver como un enemigo, en realidad había estado llena de preocupación y amor. El padre que pensaba que la favorecía, en realidad la había usado como una espada para herir a la única persona que la amaba de verdad, su madre. Sus recuerdos volvieron bajo una luz nueva y cruel. Cada palabra dura, cada lección severa, cada elogio orgulloso de Ozai fue reinterpretado. La severidad de su madre, antes vista como favoritismo, ahora parecía amor duro, un intento de alejar a una niña confundida de la influencia de Ozai. La comprensión la carcomía, había culpado a su madre muerta por las mentiras y la ilusión con las que la habían alimentado. Su madre no lo merecía, y ella se había convertido voluntariamente en la herramienta que su padre quería que fuera. La suave voz de Tala rompió su espiral de pensamientos. Azula, ¿estás bien? Lleva sentada así desde la tarde. Azula se giró y vio a Tali a unos pasos, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Incluso Mai, que estaba cerca, tenía una expresión de inquietud. Azula exhaló un sonido pequeño y áspero. He sido injusta con mi madre toda mi vida, dijo en voz baja. Incluso después de que se fuera, seguí culpándola y pensando mal de ella. Tali se acercó y se sentó a su lado, rodeando a Azula con sus brazos antes de que la princesa pudiera detenerla. No es tu culpa, murmuró Tali. Eras demasiado joven para entenderlo. Desde atrás, la voz de Mai, directa y firme, añadió, es culpa de tu padre. Todo esto es obra suya. Azula escuchó los consuelos de sus dos amigas y sintió una oleada de emociones contradictorias, culpa, alivio y una nueva y amarga claridad. Siempre quise probarme ante él, admitió. Quería sus elogios. Quería ser mejor que Zuko. Si no hubieran enviado a Tai Lang, podría haber seguido siendo su herramienta para siempre. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Un calor feroz estalló en su interior, ira, vergüenza y hambre de retribución. Irrumpiré en el palacio y exigiré un Agni Kai, espetó, con la voz afilada por una repentina resolución. Quiero que pague. Haré que pague. La voz de Mai, fría y práctica como siempre, intervino. No necesitas hacer eso. Tai Lee puede pedirle a Tai Lang que lo despelleje si quieres. Tai Lang desprecia a tu padre y, si se lo piden, él. No. La respuesta de Azula fue inmediata. Sacudió la cabeza con tanta fuerza que su cabello se agitó. Lo haré yo misma. Tali se opuso a su decisión. No puedes, sigues siendo tu padre. El rostro de Azula se endureció ante el recordatorio. No hubo vacilación cuando quemó a Zuko, dijo, y el recuerdo de la humillación de Zuko alimentó su furia. Si él pudo hacerle eso a su propio hijo, ¿qué hay de malo en que su hija le haga lo mismo a él? Tai le insistió, aún así, es demasiado peligroso. Tu padre sigue siendo uno de los maestros más fuertes del mundo. Azula recordó las palabras de Tai Lang, que ella eventualmente superaría a su padre, y una brillante determinación iluminó sus ojos. No quiero esperar años, pensó Azula mientras se decidía. ¿Dónde está Tai Lang?
preguntó. Volvió a su habitación para meditar, respondió Talik. Azula se levantó antes de que alguna de sus amigas pudiera responder. Necesito hablar con él. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa sin esperar, con pasos rápidos y decididos, dejando a Tali y Mai intercambiando miradas ansiosas a sus espaldas. Azula claramente tramaba algo. Capítulo 54. Un nuevo camino. Azula encontró rápidamente la habitación de Tai Lang con ayuda de un sirviente de la hacienda. Tocó una vez y, al escuchar la voz de él diciendo entra, pasó al interior. Tai Lang estaba sentado en posición de meditación, con la mirada tranquila y fija en ella. Ella respiró hondo. Por favor, ayúdame a hacerme más fuerte rápidamente. Entréname. Tai Lang la observó en un largo y silencioso momento antes de hablar. Estás enfadada, más de lo que te he visto nunca. ¿Por qué quieres entrenar? ¿Es por tu padre? Azula respondió sin dudar. Sí. Quiero hacerle pagar, y para eso debo ser más fuerte, mucho más fuerte que él. Tai Lang la miró en silencio. El parecido en sus temperamentos lo impactó. Ella vivía para la aprobación de su padre, había entrenado sin descanso y ahora, golpeada por la realidad, la llenaba la ira. En ese momento, ella le recordó a sí mismo en su primera vida, impulsado hacia la destrucción y la venganza cuando se sintió traicionado y vio cómo todo su esfuerzo se desmoronaba. Cuando uno está enfadado, dijo Tai Lang despacio, se vuelve ciego a las consecuencias de sus actos. Un movimiento precipitado en un momento de furia puede llevar a una vida de dudas y arrepentimiento. Lo sé, respondió Azula. Por eso quiero que me ayudes a entrenar, para no cometer un error y poder hacer que Ozai pague. Talon notó cómo hablaba de su padre, ya no lo llamaba padre ni señor del fuego como solía hacer. Sabía que Ozai no merecía ser llamado de ninguna forma, y aún así, Azula era su hija. Él respondió, no importa cuán herida estés, no debes levantar la mano contra tu padre. Incluso si se lo merece, tal acción te perseguirá por el resto de tu vida. Tiene que pagar, espetó Azula. La voz de Tai Lang permaneció calmada. Puedes hacerle pagar sin hacer lo que sea que estés planeando. Azula se calló, mirándolo fijamente. Tai Lang continuó, tu padre ansía control y dominio. Sé mejor que él. Elévate por encima de él y haz que tenga que cuidarse las espaldas, incapaz de detenerte. Azula lo miró un largo rato y finalmente preguntó, ¿cómo? Tai Lang sonrió. Creyendo en ti misma y siguiendo tu propio camino. Si estás de acuerdo con eso, estoy dispuesto a enseñarte. Los ojos de Azula ardieron con determinación y asintió. Al verla, Tai Lang pensó en su primera vida, en la oscuridad forjada en su ser, como decía Oogway. Ella tenía una oscuridad similar, así que tomó una decisión privada, no quería ver a Azula convertirse en un segundo él. La brisa marina era cortante esa mañana mientras el barco de Tai Lang surcaba las olas, dejando atrás la Nación del Fuego. Habían pasado 2 días desde que Azula dejó el palacio, y ahora Tai Lang estaba en la cubierta con Tai Lee, Mai y Azula a su lado. Me sorprende que decidieras venir con nosotros, dijo Tai Lang, mirando a Mai. Nunca me pareciste del tipo a quien le gusta viajar. La expresión de Mai era inexpresiva y su voz tan seca como siempre. Cualquier cosa es mejor que estar atrapada con mi familia en Omazu. Tai Lang soltó una risita y asintió. Es un buen punto. Por otro lado, los ojos dorados de Azula se volvieron hacia él. ¿Cuál es el plan? ¿A dónde vamos? Tai Lang se encogió de hombros con naturalidad. No planeamos exactamente nuestro rumbo. Normalmente, nos dejamos llevar y vemos qué encontramos. Azula lo miró, completamente atónita. Tala rió, dando saltitos sobre sus talones. ¿Qué tal la isla donde solo hay luchadoras? Sonaba como un lugar agradable. La memoria de Tai Lang se activó, la isla Kyoshi. Había visitado el lugar cuando empezó a viajar. Asintió brevemente. Entonces iremos a la isla Kyoshi primero.
Maya sintió levemente, sin importarle mucho el destino, mientras Azula se cruzaba de brazos, clavando una mirada fija en Tai Lang. «Ahora que has decidido el destino, ¿cuándo vamos a empezar mi entrenamiento?», preguntó ella. «Ordenaré a los soldados que despejen la cubierta», respondió Tai Lang. «Luego empezamos». Azula asintió. Nunca en su vida había estado más motivada para volverse fuerte. Poco después, ella estaba frente a un extraño artilugio, un poste de madera alto con brazos que sobresalían hacia afuera, cada uno tachonado con afiladas púas de metal. Frunció el ceño, desconcertada, y preguntó, «¿Qué es eso?». Tai Lang sonrió levemente. «Este es el guantelete del guerrero de madera. Es un poste de entrenamiento giratorio con tachuelas de acero. Tu tarea es luchar contra él sin usar control de elementos». Se acercó y golpeó el poste con un puñetazo pesado. El artilugio se puso en movimiento y los brazos con púas giraron para golpearlo. Con práctica facilidad, Tai Lang bloqueó y contraatacó. Cada golpe hacía que el poste girara más y más rápido, devolviendo los impactos con mayor fuerza y filo. De repente, lo detuvo y la miró. «Es tu turno. Déjame advertirte, va a doler mucho». Azula miró el poste giratorio con un destello de preocupación cruzando su rostro. Por un instante, se preguntó si había cometido un error al pedir entrenar con Tai Lang. Pero enterró el pensamiento rápidamente. Él era el más fuerte por una razón. Si este entrenamiento había forjado su fuerza, ella también lo soportaría. Dio un paso adelante. Talon observó mientras ella comenzaba su entrenamiento, notando cómo los pernos de metal golpeaban repetidamente sus brazos y costados, dejando rasguños en su piel. Pero Azula no retrocedió. Cada vez que recibía un golpe, se enderezaba, más afilada y feroz, esforzándose más. En esa obstinada negativa a retirarse, Tai Lang le dio su aprobación silenciosa. Él siempre pensó que el entrenamiento de los maestros en este mundo era suave. Sus métodos eran demasiado simples, demasiado seguros. En cambio, esto era al estilo de Sifu, despiadado, brutal e implacable. A un lado, Tali se mordía el labio con preocupación, mientras Maya observaba atentamente con los brazos cruzados. Taile finalmente preguntó, ¿realmente está bien dejarla entrenar así desde el principio? Se está lastimando. Solo son rasguños, respondió Tai Lang con calma. Ella ya tiene una base y esto la hará crecer más rápido. Además, si ella no retrocede, ustedes deberían simplemente apoyarla. Taile y Maya intercambiaron una mirada y asintieron de mala gana. Y así comenzó el entrenamiento de Azula, el mismo camino despiadado que una vez forjó a Tai Lang en lo que era un entrenamiento al nivel de Sifu. Días después, el barco atracó en las costas de la isla Kyoshi. Tali fue la primera en bajar de un salto, con los ojos llenos de curiosidad mientras miraba a su alrededor. Tai Lang y Mai la siguieron, y al final venía Azula. Caminaba con expresión cansada y los brazos fuertemente vendados. Era evidente que el entrenamiento de Tai Lang le había pasado factura. El resto de la tripulación descendió tras ellos, pero tuvieron poco tiempo para apreciar el paisaje antes de ser confrontados por las guerreras Kyoshi. Con sus abanicos listos, se mantuvieron en una formación disciplinada. Talon se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos ligeramente. «Siguen tan vigilantes como hace unos años», comentó. Mientras tanto, las tres chicas observaban a las guerreras con interés. La extraña pintura facial y la elaborada vestimenta captaron su atención de inmediato. «Hola», chilló Tali, saludando con entusiasmo. Las guerreras Kyoshi no respondieron. Simplemente miraron en silencio hasta que su líder finalmente habló. Sus ojos estaban fijos en Tai Lang. «Eres el avatar de fuego». Tai Lang sonrió levemente. «¿Ese título te llegó, eh? Bueno, no soy el avatar. El avatar ha regresado y es un nómada aire». La líder asintió lentamente, estudiándolo. «No esperaba volver a verte». Tai Lang inclinó la cabeza hacia Tali.
Ella oyó hablar de ustedes, la isla donde solo luchan chicas, y quería verlas en persona. Tali volvió a saludar enérgicamente, sonriendo con brillo. La líder la recorrió con la mirada cuidadosamente antes de decir, son bienvenidos aquí. Todavía estamos en deuda contigo por salvar la isla de la hambruna en aquel entonces. Tai Lang reconoció las palabras con un ligero asentimiento. Tai Li parpadeó y se volvió hacia él. ¿Qué hambruna? No mencionaste ninguna hambruna. No es gran cosa, respondió Tai Lang con indiferencia. Solo un pez enorme que impedía a los aldeanos pescar por aquí. Tali frunció el ceño, poco convencida, y desvió la mirada hacia la líder Kyoshi. Para el todo no es gran cosa. ¿Qué pasó realmente aquí? Ah, y soy Tali, encantada de conocerte. La líder le devolvió una pequeña sonrisa. Soy Suki. Encantada de conocerte también. Te contaré la historia de camino al pueblo. Y así, los dos grupos comenzaron a caminar juntos hacia la aldea, con los pasos firmes y medidos de las guerreras. Por el camino, Suki empezó a relatar la historia de la primera llegada de Tai Lang a la isla Kyoshi y de cómo salvó su isla. Capítulo 55, Viviendo entre las Kyoshi. En el centro de la aldea de la isla Kyoshi se alzaba el salón de entrenamiento. Allí, las jóvenes de la isla perfeccionaban sus habilidades, esforzándose por ser dignas del nombre Kyoshi y, algún día, defender su hogar junto a sus hermanas. Sin embargo, ahora el salón acogía a un grupo único de forasteros, Tai Lang y sus compañeras. Era la primera vez que las Kyoshi permitían la entrada a extraños en su recinto sagrado, y solo lo hicieron por petición de Tali, quien deseaba ver a estas guerreras en acción. Había oído que se especializaban en combate cuerpo a cuerpo y la idea la emocionaba. Para Tali, era una oportunidad excepcional. Aparte de Tai Lang, nadie más en su vida se especializaba en combate puro sin armas, así que finalmente podía probarse ante alguien nuevo. Fue emparejada con una guerrera llamada Riku, una chica unos años mayor que ella y, según Suki, una de las luchadoras más hábiles de la isla. Suki observaba desde un lado, con la mirada atenta entre las dos combatientes. En el momento en que dio la señal para comenzar, Tali se lanzó hacia adelante. Riku levantó inmediatamente la guardia, esperando un puñetazo o una patada, lista para contraatacar. Pero Tali la sorprendió agarrándole el brazo y atrayéndola con una fuerza inesperada. Antes de que Riku pudiera reaccionar, Tali desató una ráfaga de golpes rápidos en su costado y espalda. La velocidad pura la abrumó y, en segundos, Riku cayó al suelo. Tai Li parpadeó, mirándola desde arriba, y rápidamente se agachó a su lado. ¿Estás bien? Siento mucho si te lastimé. Gimiendo, Riku se levantó despacio. Eres más rápida de lo que pareces. Y mucho más fuerte. ¿Cómo entrenaste para tener tanta fuerza? Tai Li sonrió disculpándose. Entrenaba y peleaba a menudo con Tai Lang. Con razón eres tan fuerte si has estado entrenando con él, murmuró Riku sacudiendo la cabeza. Suki se acercó, claramente impresionada por lo que vio. Tali, en combate cuerpo a cuerpo, no dudo que seas la persona más fuerte que existe, aparte de Tai Lang. La sonrisa de Tali se iluminó. Gracias. A un lado, Azula, que había estado sentada entre Tai Lang y Mai, se puso de pie repentinamente. Sus ojos dorados se clavaron en Suki. Yo también quiero pelear, declaró. Luego, con un tono desafiante en su voz, añadió, contigo. Suki alzó una ceja ante el tono, pero antes de que pudiera responder, la voz de Tai Lang intervino. Esa no es la forma adecuada de pedirle a alguien un combate. Azula le lanzó una mirada que prácticamente preguntaba si hablaba en serio. Para ella, Tai Lang era la última persona que debería dar lecciones sobre respeto y modales. Como si leyera sus pensamientos, Tai Lang continuó, son mis reglas. Y nada de fuego control. Azula soltó un suspiro lento y se volvió hacia Suki. Esta vez su voz era más calmada y firme.
Agradecería si aceptaras combatir conmigo. El repentino cambio de tono tomó a Suki por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Tali se inclinó y le susurró. Tai Lang aceptó entrenarla si seguía sus reglas. La comprensión brilló en los ojos de Suki, seguida de una mirada de seriedad. Si Tai Lang estaba entrenando a Azula, entonces no debía subestimarla. El combate entre Azula y Suki no se pareció en nada al encuentro anterior entre Tali y Riku. Donde Riku había sido tomada por sorpresa y abrumada, Suki demostró ser una oponente mucho más dura. Sus movimientos eran más afilados, rápidos y precisos. Azula, sin su control de elementos, dependía de su habilidad marcial y velocidad, pero carecía de la fuerza bruta y rapidez de Tali. Fue un duelo reñido, aunque finalmente Azula se alzó sobre Suki como la ganadora. Pero Azula se negó a detenerse ahí. Se volvió hacia Tali. «Quiero pelear contigo», dijo, con voz tranquila pero cargada de desafío. Las dos nunca se habían enfrentado así, y Azula necesitaba saber cómo se medía contra ella. Tai le aceptó con su habitual sonrisa alegre. La pelea que siguió fue rápida e implacable. Azula logró resistir mucho más que Riku, sorprendiéndose incluso a sí misma, pero al final la velocidad, fuerza y experiencia de Tali la superaron. Tras una rápida ráfaga de golpes, Azula quedó en el suelo, respirando pesadamente, derrotada. Durante todo el proceso, Tai Lang observó en silencio desde la banda. Sus ojos estaban fijos en Azula, estudiando cada movimiento, cada paso en falso y cada destello de potencial que mostraba, tomando notas mentales para corregirlos más tarde. Los combates continuaron, Azula y Tali pelearon unas cuantas veces más y otras guerreras Kyoshi se unieron. Para cuando el sol comenzó a ponerse, las chicas estaban exhaustas, con las extremidades pesadas y doloridas. Tai Lang finalmente les dijo que descansaran por la noche. Al amanecer, el entrenamiento comenzó de nuevo. Tai Lang trabajó con Azula, dándole instrucciones basadas en los combates del día anterior. Tali se sentó a un lado, mirando con abierto interés. Las guerreras Kyoshi, y sobre todo Suki, se reunieron en silencio para observar. Para ellas, era una rara oportunidad ver cómo Tai Lang entrenaba a las chicas que las habían superado el día anterior. Lo que comenzó como una rutina matutina pronto se convirtió en un frenesí de movimiento, ya que otras se unieron ansiosas por probarse y aprender. Cuando Mai salió de su habitación horas después, se encontró con la vista de las guerreras de la isla, Azula y Tali, todas empapadas de sudor, exhaustas pero implacables. Mai parpadeó ante la escena, desconcertada. Podía entender la obsesión de Azula y la energía alegre de Tali, pero ver a tantas otras unirse con tal dedicación le resultó impresionante. ¿Quieres unirte, Mai?, preguntó Tai Le alegremente, haciéndole señas. Mai le lanzó una mirada inexpresiva. Me quedo con lanzar cuchillos, gracias. El frenesí de entrenamiento continuó durante días, extendiéndose a una semana entera. Cada mañana comenzaba con ejercicios, cada tarde terminaba con agotamiento. Finalmente, Tai Lang decidió que era hora de dejar la isla Kyoshi y poner rumbo al Polo Sur. Esa noche fue la última en la isla. Mientras Tai Lang regresaba al barco para meditar, las chicas se reunieron para una última velada juntas. Suki, Tai Le, Mai y Azula se sentaron alrededor de una fogata, acompañadas por varias guerreras Kyoshi con las que habían estrechado lazos durante la semana. Suki, con una mirada de sorpresa en su rostro, dijo, no esperaba que fueras la princesa de la Nación del Fuego. Sin ofender, pero no creí que una princesa fuera tan fuerte, entrenando así y viviendo lejos de su hogar. Azula sonrió levemente. No me ofende. En realidad, se espera que sea una luchadora hábil como miembro de la familia real. Desde un lado, Riku comentó, pensé que ser princesa era algo agradable, pero pensar que es una vida tan dura. Azula soltó una risa sin alegría. No tienen ni idea. ¿Les importa si les cuento una historia? Suki y las demás se inclinaron con interés. Azula comenzó a hablar con voz calmada.
Habló brevemente de su infancia, de los actos de su padre, de cómo creyó que su madre la odiaba la mayor parte de su vida. Al terminar, sus ojos se endurecieron. Ahora sigo a Tai Lang para entrenar, para poder volver y derrotar a mi padre, para humillarlo. Los ojos de Tai se abrieron de par en par, pero dijiste que seguirías las reglas de Tai Lang y que no levantarías la mano contra tu padre. Azula respondió, no. Él se opuso a la idea y me advirtió de las consecuencias, eso es todo. Pero, empezó Tai. Suki interrumpió con firmeza, Azula tiene razón. Su padre es un hombre malvado, no, una bestia, y debe ser castigado. Entiendo los pensamientos de Tai Lang, herir a tu propio padre no es fácil ni correcto, y esa decisión te seguirá el resto de tu vida. Tomó aire, endureciendo su expresión. Pero el Señor del Fuego ha cruzado la línea y la retribución es necesaria. Se debe hacer justicia. Claro, dijo Tai rápidamente, pero no por manos de Azula, ese es el punto. Los ojos de Azula destellaron. Quien fue más herido por él debería cobrar venganza. Mai, callada hasta entonces, finalmente habló, entonces ese debería ser Zuko. Azula puso los ojos en blanco. ¿De verdad crees que mi hermano puede hacerlo? E incluso si de alguna manera pudiera, ¿dónde está ahora? No hemos sabido nada de él ni del tío desde que cazábamos al avatar. Los ojos de Suki se abrieron ligeramente. ¿Cazaban al avatar? Azula asintió y luego les contó la historia. El fuego crepitaba mientras hablaba, sus palabras firmes y sin remordimientos. Las guerreras Kyoshi intercambiaron miradas inquietas. El avatar era alguien a quien respetaban profundamente, después de todo, una de sus reencarnaciones había nacido en esta misma isla. La idea de que Azula lo hubiera perseguido alguna vez les resultaba incómoda. Pero mientras Azula relataba cómo el avatar había escapado y, más tarde, los impactantes eventos en Bea Sin Se, las Kyoshi solo pudieron sentir asombro. Su respeto por el avatar dio paso a la admiración por la fuerza de Tai Lang. Capítulo 56. La determinación del maestro Pakku. Días más tarde, el barco de Tai Lang alcanzó el borde helado del sur del mundo. Ante ellos se extendía una vasta e interminable sábana blanca. La nieve y el hielo brillaban bajo el sol pálido, y a lo lejos, pequeñas colinas de escarcha virgen se alzaban sobre la llanura. Talon exhaló y su aliento se curvó en el aire gélido como humo. A su lado, Tali se abrazaba a sí misma, temblando violentamente. ¿Por qué en nombre de Agni estamos aquí?, preguntó castañeteando los dientes. Nunca había estado en el Polo Sur, respondió Tai Lang con calma. Mai, que se había unido a ellos en la cubierta, se ajustó la capa con fuerza. Aquí no hay nada más que un frío helado. Deberíamos dar la vuelta y marcharnos. Tai Lang sonrió levemente. Planeo adentrarme más en este lugar. En el norte, los espíritus de la luna y el océano estaban ocultos en la tierra. Me pregunto si hay algo similar aquí. Entornó los ojos ligeramente, como si sintiera algo en el aire. Puedo sentir el chi fluyendo desde las profundidades de esta tierra. Es más débil que el de la luna y el océano, pero está ahí. Mai arqueó una ceja. Así que estás aquí para encontrar más peces superpoderosos. Tai Lang soltó una risita, divertido por el comentario. Solo curiosidad. Y esto, señaló el vasto paisaje helado, es también el lugar perfecto para que Azula entrene. Al oír eso, Azula, que había estado en silencio a un lado con los brazos cruzados, se volvió hacia el interesada. ¿Qué entrenamiento?, preguntó. Has pasado las últimas semanas fortaleciendo tu cuerpo y tus artes marciales, respondió Tai Lang. Ahora es momento de concentrarse en tu fuego control. ¿Qué mejor lugar para empujar tus llamas que uno de los dos lugares más fríos de la Tierra? Aquí, a diferencia del norte, no tendrás guerreros de la tribu agua interfiriendo. Una lenta sonrisa curvó los labios de Azula. Eso suena agradable. Mai y Tali intercambiaron una mirada, luego volvieron a ver a la sonriente princesa y a Tai Lang. Mai murmuró, me quedaré en el barco. Este frío no es para mí.
Tai le puso cara de disculpa. Lo siento, Tai, tampoco me gusta el frío. Me quedaré aquí con Mai. Está bien, respondió Tai Lang. Su tono era tranquilo, pero había un destello de diversión en sus ojos. Azula y yo iremos más profundo hacia el sur. Dependiendo de lo que encontremos, tal vez regresemos rápido o nos quedemos días. Con eso, Tai Lang y Azula bajaron del barco, moviéndose con firmeza sobre el suelo helado. Detrás de ellos, Tali, Mai y el resto de la tripulación se retiraron al calor del barco, preparándose para esperar cualquier locura que Tai Lang y Azula hubieran decidido hacer. Durante décadas, Patku había cargado con el orgullo de ser el mayor maestro de la tribu Agua del Norte. Su control era inigualable y su disciplina formó a los mejores maestros de la tribu. Había sido el guardián estricto de la tradición, enseñando solo a los hombres y prohibiendo el arte a las mujeres. Pero Katara había roto ese muro. A través de ella, él había visto lo que su obstinado orgullo le había costado, el amor de su vida, Kanna. Tras el asedio del norte, mientras la ciudad se reconstruía, sus pensamientos volaron cada vez más hacia el sur. Kanna lo había dejado hace mucho tiempo por sus rígidas costumbres y él la había dejado escapar. Ahora sabía que ella aún vivía en la tribu del sur, lejos de la grandeza del norte. Había librado batallas y entrenado guerreros, pero la única victoria que importaba ahora era ganar su corazón una vez más. El viaje al Polo Sur fue largo y agotador, pero al estar frente a Kanna, los años desaparecieron. Con voz temblorosa se disculpó por su ceguera, por las tradiciones a las que se aferró y por el dolor que le causó. Le dijo que nunca había dejado de amarla y que estaba listo para abandonar hasta la última tradición si eso significaba tenerla a su lado de nuevo. Cuando Kanna lo perdonó y aceptó casarse con él, Patku se sintió más joven que en décadas. No tendrían hijos ni familia que criar, pero nada de eso importaba. Lo importante era que les quedaba tiempo y lo pasarían juntos. Por una vez, el severo maestro se permitió la alegría, y fue la temporada más feliz de su vida. Pero como ocurre con todas las cosas en este mundo, no duró. Los 3 jóvenes guerreros que había traído del norte llegaron corriendo a la aldea una mañana, con los rostros pálidos. Se había avistado un barco de la Nación del Fuego anclado cerca del hielo. 2 soldados ya habían desembarcado y marchaban directamente hacia la aldea. El corazón de Patku se hundió. Capítulo 57. Desatado. Tai Lang miró hacia el cielo, entrecerrando sus ojos dorados mientras el mundo se sumía en la sombra. El sol fue engullido por la oscuridad, su luz ardiente reemplazada por un anillo de fuego hueco. Por primera vez en cualquiera de sus vidas, estaba presenciando un eclipse. En su vida pasada, solo había oído hablar de tal evento en cuentos. Ahora, por fin, lo veía con sus propios ojos. A su lado, Azula se inclinó y susurró, con un tono extrañamente apagado, «Es el sol negro». He leído en los pergaminos del Palacio Real que los maestros fuego perdemos nuestra habilidad durante el sol negro. Tai Lang no respondió, solo asintió. Ya podía sentirlo. Su chi estaba siendo suprimido, presionado como si el propio mundo buscara sellarlo. Frunció el ceño, preguntándose si esto era lo mismo que habían experimentado los maestros agua durante el imprudente asalto de Sao al espíritu de la luna. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el anciano maestro de la tribu agua se volvió para enfrentarlo. La aguda mirada de Tai Lang captó el cambio de inmediato, el acero endurecido en los ojos del hombre. Lo supo al instante. ¿Cambiaste de opinión?, preguntó Tai Lang con calma, aunque su voz llevaba una advertencia silenciosa. La expresión del viejo maestro era grave. No quería luchar contra ti. Sabía que la muerte era el único resultado de enfrentarte. Pero parece que los espíritus no quieren que me vaya. El sol negro es una señal, el destino ha hablado. Sé que no es honorable retractarme de mi acuerdo o atacar a alguien cuando está debilitado. Los ojos de Tai Lang se entrecerraron aún más. Esta podría ser la única oportunidad de derrotarte, cuando no puedes controlar el fuego, admitió el anciano, con voz firme a pesar del conflicto en su corazón.
Después de todo, eres la mayor amenaza para este mundo. Talon inclinó la cabeza, una leve mueca burlona tirando de su boca. ¿Lo soy? Dime, ¿qué hice? El maestro adoptó su postura, el agua enroscándose a su alrededor como serpientes vivas. Eres demasiado fuerte, dijo con firmeza. Y estás del lado de la nación del fuego. No hay necesidad de hablar más. Soy Pakku, maestro agua de la tribu Agua del Norte. Lamento que haya llegado a esto, pero no veo otra opción. Sin embargo, me aseguraré de que tu compañera pueda regresar al barco a salvo. Azula adoptó una postura de combate sin dudarlo y, con voz llena de sarcasmo, dijo, «Qué maestro tan honorable. Estoy tan conmovida por tus palabras que casi tengo ganas de llorar». Tai Lang levantó una mano hacia ella. «Viene por mí», dijo en voz baja. «No te metas». Azula lo estudió un instante, luego se relajó y retrocedió varios pasos. Sabía que Tai Lang era un luchador peligroso incluso sin control elemental, velocidad, fuerza y técnica perfeccionadas más allá de lo que la mayoría podría imaginar. Tai Lang dio un paso lento hacia adelante, una sonrisa tocó su rostro. «Quizás sea obra de los espíritus», murmuró. Quizás este choque estaba destinado a suceder. Pakku inhaló y se movió. Su agua se enroscó a su alrededor y se congeló en una ráfaga de lanzas de hielo que salieron disparadas hacia Tai Lang como una tormenta helada. Talon no mostró miedo, se plantó y, al instante siguiente, golpeó los costados de las lanzas con una velocidad increíble, haciéndolas rotar en el aire. Luego, con puñetazos y patadas, las devolvió hacia Pakku, 2 veces más rápido que antes. Los ojos de Pakku se abrieron de par en par y rápidamente creó un muro de hielo para bloquear los proyectiles. En el momento en que las lanzas golpearon el muro, aparecieron grietas debido al poderoso impacto. Pakku se sorprendió, pero no tuvo tiempo de reaccionar, ya que Tai Lang apareció sobre el muro y descendió hacia él con una patada de hacha. El viejo maestro saltó hacia atrás, esquivando la patada por poco. El pie de Tai Lang continuó hacia abajo, golpeando el hielo. En un instante, las grietas se extendieron por todas partes. Pakku se alarmó en ese momento, si esa patada hubiera conectado, podría haber muerto en el acto. Sin dudarlo, el viejo maestro controló el hielo bajo el pie de Tai Lang, convirtiéndolo en agua. Pero Tai Lang fue más rápido, dio una voltereta hacia atrás hacia el muro congelado. Pakku controló el agua para seguirlo, pero Tai Lang, con un movimiento ágil, saltó de nuevo detrás del muro de hielo. Pakku derritió el muro y miró a Tai Lang, que estaba de vuelta donde empezó, todavía sonriéndole. Pakku respiró lentamente, pero no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Tai Lang era más fuerte y rápido de lo que había imaginado. Por un momento, el anciano pensó que perdería si esta pelea fuera en el Reino Tierra o en cualquier lugar donde el agua no abundara. Pakku sacudió esos pensamientos y decidió concentrarse en la batalla. Formó lanzas de hielo de nuevo, pero esta vez eran más pequeñas que la primera oleada. Las lanzó con el doble de velocidad que el ataque anterior. Talon se mantuvo tranquilo mientras observaba las lanzas acercarse como balas, entonces levantó la mano y una ola de fuego azul estalló, evaporando el hielo en un siseo de vapor. Por un momento, Pakku, Azula y los 3 jóvenes guerreros detrás del maestro abrieron los ojos con la misma conmoción atónita. La voz de Pakku salió tensa, casi un susurro de incredulidad. «Imposible. ¿Cómo puedes seguir haciendo fuego control? Quería mostrarte que puedo luchar e incluso ganar sin control elemental. En verdad, podría haberte matado con esa patada si hubiera querido, solo la esquivaste porque te lo permití», dijo Tai Lang. Se acercó más, su sonrisa profundizándose hasta convertirse en una mueca de depredador. Pakku dio un paso involuntario hacia atrás, el pánico cruzó el rostro del anciano al comprender la situación. Entonces, como de la nada, la electricidad crepitó alrededor de Tai Lang. Con el preciso movimiento de 2 dedos que Tai Lang prefería, un rayo se arqueó hacia Pakku. Pakku levantó un muro de hielo para defenderse.
El rayo impactó y detonó contra el muro en una explosión de hielo destrozado y vapor. Pakku retrocedió otro paso mientras se preparaba para lo que vendría después. Lo que vino fue peor, fuego azul llovió desde arriba. Pakku levantó un segundo escudo de hielo sobre su cabeza y luchó por aguantar la embestida, pero cuando intentó retroceder, Tai Lang, que había saltado antes cubierto por la explosión, descendió verticalmente como un meteoro, sabiendo que el viejo maestro no podría evadir a tiempo. Golpeó con fuerza. Pakku fue hundido en la nieve, aplastado bajo el peso del golpe. Talon se paró sobre él, totalmente calmado. Esta fue tu elección, dijo Tai Lang con voz serena. Ahora enfrenta las consecuencias. Pakku miró hacia arriba a través del dolor y la nieve, reunió lo que pudo y lanzó una estocada final y desesperada de hielo hacia Tai Lang. Pero Tai Lang fue más rápido. Sus manos se movieron borrosas, el fuego encontró los brazos del viejo maestro y los quemó. Pakku gritó. Tai Lang pasó junto al maestro derrotado sin dudarlo. Miró a los 3 guerreros de la tribu Agua, congelados y aterrorizados, y dejó que el desprecio en su voz se notara. Supongo que no se atreven a luchar contra mí, dijo. Eso lo hace más fácil. Llévense a este viejo y lárguense, mientras sigo siendo amable. Muévanse ahora. Los 3 jóvenes corrieron como si sus vidas dependieran de ello, cargaron a Pakku y huyeron. Una vez que los 3 guerreros se llevaron a Pakku y desaparecieron en el horizonte blanco, Azula se acercó, con los ojos fijos en Tai Lang. ¿Cómo sigues siendo capaz de controlar el fuego a pesar del sol negro?, preguntó, con una voz cargada a partes iguales de sospecha y curiosidad. Talon exhaló lentamente, su aliento empañando el aire frío. Te hablé antes de mi visita al Templo Aire del Este, comenzó. Allí conocí a un viejo gurú llamado Patik. Me enseñó algo nuevo, me ayudó a progresar más como persona y como maestro. Azula inclinó la cabeza ligeramente, esperando. Chakras, explicó Tai Lang. Puntos en el cuerpo donde fluye el chi. Cada uno está ligado a una parte diferente de nuestro ser: supervivencia, placer, fuerza de voluntad, amor, verdad, visión y energía cósmica. Para abrirlos, debes liberar lo que los bloquea: miedo, culpa, vergüenza, dolor, mentiras, ilusiones y finalmente, los lazos terrenales. Solo entonces el chi puede fluir libremente. Continuó detallando cada chakra, su lugar en el cuerpo y los pasos que el gurú Patik le había mostrado para abrirlos. Azula escuchaba, fascinada a su pesar, con el ceño fruncido como si intentara procesar algo que no se parecía a nada que le hubieran enseñado. Cuando los desbloqueé, continuó Tai Lang, me volví más fuerte, mucho más fuerte. Mi chi ya no está atado a los ciclos del día, la noche o incluso el sol negro. Puedo sentir el chi de otros seres, sentir el flujo de energía a través del mundo. Esa conexión me permite estar aquí e ignorar lo que debilita a cualquier otro maestro fuego. También es gracias a eso que aprendí a curar. Los ojos de Azula se abrieron de par en par. Nunca había oído nada parecido. Que la etérea filosofía de los monjes, que predicaban el equilibrio y la paz, pudiera otorgar tal poder se sentía como una contradicción, iba en contra de la forma de pensar de la Nación del Fuego, donde la fuerza de voluntad y las emociones fuertes son la verdadera fuente de poder. Sin embargo, Tai Lang era una prueba viviente de lo que la paz y el equilibrio podían brindar a los maestros. Pero Tai Lang no se detuvo en su asombro. Miró hacia el hielo infinito. Entrenemos aquí un poco más, dijo. Luego volveremos al barco. No quiero asustar a la gente de la tribu del sur. La mayoría son mujeres y niños. Azula arqueó una ceja. Nunca entendí por qué te importan esas cosas. Y ahora acabas de perdonarle la vida a ese viejo, el que rompió su palabra e intentó matarte. La expresión de Tai Lang era tranquila. Te lo dije antes, no deseo dañar a los inocentes ni atacar sin causa. Hace años, maté a decenas de soldados del Reino Tierra para salvar a nuestros soldados atrapados. En ese entonces no le di mucha importancia, pero luego me enfrenté al hecho de que se me veía como un monstruo terrible donde quiera que fuera. Tenían razón,
Por supuesto, pero también me dio una perspectiva aleccionadora de que la violencia, incluso para salvar a otros, puede ser dañina para los inocentes, para las familias de los que maté. Algunos dirán que es la guerra y que es normal, pero sé que podría haberlo hecho mejor. Elegí matar en lugar de incapacitar. Tai Lang miró hacia la dirección por donde huyeron los miembros de la tribu Agua. Ese anciano luchó contra mí por miedo y por lo que él creía un deber, no por verdadera malicia u odio, pero aún así renegó de nuestro acuerdo, por lo que merecía ser castigado en consecuencia. Sus brazos quedarán marcados en el futuro por su elección y eso es todo. Si hubiera ido hasta el final y lo hubiera matado, entonces no habría cambiado en absoluto. Sería un tonto repitiendo los errores del pasado. Si me dejo caer en la ira ciega y la violencia, me deshonraría a mí mismo y a quienes me enseñaron de nuevo. Por un momento, Azula lo miró fijamente, preguntándose si escondía algún secreto más profundo. Pero luego negó con la cabeza, decidiendo que debía ser la influencia de los nómadas aire. Toda su cultura trataba sobre la paz y el equilibrio, claramente se le había pegado demasiado. Los dos permanecieron en la tierra helada, entrenando con un enfoque implacable durante 3 días seguidos antes de finalmente regresar al barco. Conocía bien a la Nación del Fuego y lo que hacían a las aldeas indefensas. No permitiría que eso sucediera aquí mientras siguiera respirando. Prometió a Kanna volver pronto y salió a enfrentarlos. Era viejo, sí, pero seguía siendo uno de los maestros agua más fuertes vivos. 2 soldados no eran amenaza para él. Salió de la aldea con absoluta confianza para interceptarlos antes de que vieran a su gente. Las 2 figuras se acercaron. No perdió tiempo. Con un movimiento brusco de su mano, la nieve y el hielo obedecieron, formando una lanza de escarcha brillante. La lanzó hacia ellos, no para matar, sino como advertencia de su llegada. Y entonces, sucedió el horror. El joven alzó la mano y un monstruoso fuego azul estalló. La lanza se evaporó en vapor antes de tocarlo. El estómago de Pakku se heló. Fuego azul. El monstruo de fuego del asedio del norte. Aquel que había vencido a la unión del espíritu del océano y el avatar. Mantuvo la compostura, pero por dentro maldijo su destino. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Si hubiera sabido que este monstruo era quien venía, habría ordenado una evacuación en lugar de marchar hacia su propia muerte. Su mente, sin quererlo, voló hacia Kanna, su sonrisa, su perdón, la calidez de su mano. Apenas había recuperado la felicidad y ahora se la arrebataban. Pakku miró a los 3 jóvenes guerreros a su lado, pálidos de miedo al reconocer al enemigo. Pakku no pudo evitar susurrar una disculpa en su corazón. Perdóname, Kanna. No volveré a ti. Pakku enderezó la espalda y adoptó su postura de batalla, con el agua arremolinándose a su orden. Si iba a caer, caería como un maestro del agua control, con el honor de un guerrero, defendiendo a la mujer que amaba. El rostro del monstruo de fuego no mostró emoción alguna cuando dijo, «¿Tienes miedo? ¿Me conoces, verdad?» «Fui testigo de tu batalla en el Polo Norte», respondió Pakku. El rostro del monstruo cambió al comprender. «Eres de la tribu del norte». No sabía que aún había comunicación entre el norte y el sur. Pakku se tensó ante eso. No podía permitir que el monstruo llegara a la aldea, sin importar el costo. El monstruo alzó una mano mientras sonreía. «No estoy aquí para atacarlos a ustedes ni a la tribu Agua del Sur. Mantengamos nuestro encuentro pacífico». Hizo una pausa por un momento y luego añadió con una sonrisa de confianza, «Ambos sabemos cómo terminará esto si peleamos». Pakku no podía creer lo que oía. El monstruo no quería pelear. ¿Era un truco? Pero, ¿por qué alguien tan poderoso necesitaría engaños? No tenemos todo el día. Den la vuelta y márchense mientras puedan, dijo el monstruo. Pakku observó a sus 2 oponentes cuidadosamente y luego relajó su postura. Si el monstruo no quería derramar sangre, sería tonto provocarlo para que lo hiciera. Asintió levemente y dijo, «Mantente alejado de la tribu del sur y no interferiremos en tus asuntos».
Dándose la vuelta, Pakku se dirigió a los 3 jóvenes guerreros. «Vámonos». Quería volver a la aldea lo más rápido posible. No podía confiar plenamente en el honor del monstruo, ordenaría evacuar la aldea hacia el sur profundo, lejos de la amenaza. Cuando el grupo de 4 comenzó a retirarse, todos se quedaron helados al ver que la tierra a su alrededor se oscurecía ligeramente. Pakku miró al cielo solo para ver que el sol se volvía negro. Sus ojos se abrieron de par en par. Era el sol negro. Sabía exactamente lo que eso significaba para los maestros fuego.